Te bendiga en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, mis amados hermanos y amigos que me están escuchando este video. Quiero darle la bienvenida. Si no te has suscrito a este canal, suscríbete, compártelo y dale una manita arriba y para que sea de bendición para otros. En esta hora me gustaría estar hablando sobre el onanismo o masturbación. El Señor me estaba inquietando hace algunos meses que tenía que haber grabado, pero yo me fui de misiones a América Latina y encontré mucho en medio de la liberación este espíritu de onanismo, masturbación conocido actualmente, que se mueve mucho en la juventud desde los niños. He escuchado niños con autismo que se masturban, niños de 3 añitos, 4 añitos. He podido visitar casas, se ha podido orar por niños. Visité una casa de una niña que tenía 2 añitos. Entonces lo que quiero decir que con este espíritu que está regido bajo el reinado de Asmodeo, este espíritu de masturbación, viene a dañar no solamente el sistema nervioso en las personas, pero viene a perturbar la mente, viene a corromper, viene a dañar la mente, a crear fortalezas de perversión sexual, viene a crear fortalezas donde ya después la persona se quiere autosatisfacer solo. Para eso me gustaría estar hablando una palabra que se encuentra en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 7, si bien no me equivoco, donde se encuentra en el versículo 4, donde dice: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Vamos a leerlo, perdón, a partir del versículo 3. Dice, también aquí vemos que el Señor nos aconseja que para que no haya fornicación, que para que no haya adulterio. La palabra dice, a partir del versículo 2, dice, pero a causa de las fornicaciones, cada una tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Aquí le está hablando tanto al hombre como a la mujer, al joven, a la jovencita, que cada uno tenga su propio esposa o esposa. El marido está hablando para el hombre, pero también a la mujer. Dice, cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Y aquí yo quiero comenzar con este video. Aquí cuando habla potestad está hablando de que tú no tienes poder sobre tu propio cuerpo. O sea, tú no puedes estar manoseándote, que por aquí me pica y que yo me meto los dedos por un lugar, por otro lado. Pero aquí está diciendo que ni la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el esposo, el marido. Ni tampoco, ahora habla el hombre, tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Qué quiero decir? Que el Señor nos está diciendo que no nos neguemos el uno al otro, a no ser por algún tiempo, como dice, por consentimiento mutuo, para que la persona se preocupe en las cosas espirituales, para orar. Pero hay que entender que el Señor, a través del matrimonio, da esa libertad de disfrutar del deleite del sexo dentro del matrimonio. Está diciendo aquí el Señor que tenemos que evitar. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos bien en Génesis, el Señor dijo, multiplicaos, que nosotros nos fructifiquemos, que nosotros tengamos descendencia, que nosotros nos multipliquemos, vamos a decirlo así, llenemos la tierra, ¿no? Hay que entender que semen significa semilla, es el flujo que trae semilla. ¿Por qué? Porque cada vez que el semen va a conectarse con el óvulo de la mujer, va a procrear, va a traer una vida. ¿Y qué es lo que pasó en Génesis capítulo 38 cuando vemos la descendencia de Judá? Y vemos allí que Judá tiene 3 hijos, pero él empieza a dar a uno de sus hijos, le da por mujer,
ya que era el primogénito, le dan a Tamar. Y esta mujer, estando ya casada, quería tener, era hijos. Pero ¿qué era lo que hacía este hombre? En lugar de terminar dentro del cuerpo de la mujer, en lugar de regar dentro de la vagina de Tamar, lo que hacía era regar la semilla, de lanzarla a tierra, para evitar procrear, para poder tener descendencia. Y vemos que en el versículo 6, vamos a leerlo del Génesis 38, dice, después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Hay que entender que el primogénito tenía doble porción, es lo que nos dice la palabra, que el primogénito tenía esos derechos, como podemos mirar entre Jacob y Saúl. Por eso le quitó la primogenitura, porque él sabía la importancia del primogénito. Y vemos que él iba a tener doble porción, pero lastimosamente no dio descendencia, sino que Dios le quitó de la tierra porque era malo, dice la palabra. Versículo 7 dice, y el primogénito de Judá fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Yahweh la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu prójimo, de tu hermano, perdón, y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Entonces vemos que hay cosas que podemos desagradar al Señor. El masturbarse es pecado. El masturbarse delante de la sociedad puede ser bonito, puede ser aceptado por los psicólogos, las escuelas, el psiquiatra, no sé, los médicos te pueden decir que eso es saludable, pero déjame decirte que no, que eso ataca mucho el sistema nervioso. Y en medio de la liberación he podido mirar cómo ellos salen, incluso hasta en las manos, se encuentran incrustados en las uñas, en los dedos de las manos. Tuve una liberación la semana pasada, y cuando se daba la orden de que saliera este espíritu de masturbación, los demonios se alborotaban y no querían soltar. ¿Por qué? Porque cuando tú no confiesas, no pides perdón, pues ellos están allí. Cuando la persona reconoció, pidió perdón delante del Señor, se arrepintió, ellos comenzaron a salir. Entonces ellos estaban muy prendidos en las manos. Tal vez hay gente que diga, ay, es que eso no es verdad. Es verdad. O sea, yo traigo experiencias que las vivo, lo que veo, no lo que me cuentan, sino lo que yo veo, de lo que yo experimento en medio de la liberación. Entonces, es importante de entender que esto es un pecado que desagrada a Dios. Si en aquella época murió, Onán murió por causa de la masturbación, por causa de regar la semilla, el semen, el flujo que es para procrear, para traer vida, pues lo estaba desperdiciando. ¿Por qué? Porque a través de eso estaba lanzando generaciones, estaba lanzando, como hace mucho tiempo el Señor me reveló esto, donde hay profetas, hay maestros, pastores, los salmistas, o sea, tú estás quitando generaciones, o sea, estás matando una vida que Dios quiere dar. Por eso es lo que Dios nos dice que tenemos que tener las relaciones sexuales dentro del matrimonio, y el Señor no aprueba la fornicación. ¿Por qué? Porque vemos que también en estos últimos tiempos lo que hay es vamos a decir, onanismo viene de Onán. Entonces es conocido onanismo o masturbación a partir de Onán, porque vemos claramente que dice que este varón lo que hacía, en lugar de dar descendencia, en lugar de terminar, eyacular dentro de su esposa o de su cuñada, vamos a decir que ya era su esposa, lo que hacía era terminar a tierra. Entonces la masturbación es lo mismo cuando tú te manoseas, como está escrito en el griego, que quiere decir mesea, que significa turba, manus, estrupare, que es caricias, o en latín también manus, que significa mano, y turbare, disturbio. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? El significado, que esto ya trae turbación.
en la cabeza, en el espíritu. Hay mucha gente que abre puertas, por lo que veo en jóvenes. He tratado, como les decía, niños donde han abierto puertas a través del teléfono. Vemos que cada vez esto de este tiempo de pandemia lo que trajo fue atraer más niños adictos a los teléfonos, atraer más gente adictos a la pornografía, a la masturbación. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la gente no podía salir, la gente no podía ya verse con, tal vez con el amante, no podía ya salir a verse con el novio, sino que la gente a través del teléfono, el enemigo va trayendo, abriendo puertas y tenemos que mirar qué es lo que ven nuestros hijos porque se abren puertas automáticas en medio del internet donde salen mujeres desnudas, hombres desnudos. Entonces, la curiosidad de muchos niños, que es lo que yo he podido observar en algunos casos que he podido ministrar, es que abren las puertas a través de la pornografía, a través del teléfono. Se le abrió una pantalla donde ve una mujer desnuda, ya la codició y el niño ya comienza a tener imaginación, fantasía sexual. Había explicado en otro tema que Asmodeo es un demonio que él viene a tener ese reinado, ¿no? De masturbación, lesbianismo, homosexualismo. Él trae todo lo que es adulterio, fornicación. Bajo su reinado está también lo que es la sodomía, el sexo anal, o sea, todo lo que es lujuria, todo lo que es concerniente al sexo ilícito, él está operando allí. Samaya, Sujema, Yalaya, Saya. Ese espíritu comienza a operar para destruir matrimonios. ¿Por qué? Te digo matrimonios, porque por ejemplo podemos mirar aquí en Onán, que fue lo que pasó. No había descendencia, no había, se le quitó de la tierra porque hacía lo malo delante de los ojos del Señor. Vemos que lo importante dentro de un matrimonio es la descendencia, es los hijos. Una familia se compone por hijos también. Y podemos mirar que muchos matrimonios en la actualidad, la mujer ya no quiere tener hijos, ya no quiere, y muchas veces lo que no entendemos es que la masturbación trae mucho egoísmo. Se llama también por medio de los psicólogos un vicio solitario. ¿Qué quiere decir vicio solitario? Que pues la persona cuando quiere pues se masturba y la persona se da satisfacción. En su propio cuerpo, pero como habíamos leído en Primera de Corintios capítulo 7 del versículo 4, o sea, tú no tienes potestad sobre tu propio cuerpo, o sea, quieres tener satisfacción, pues tienes tu esposa, tienes tu esposo para satisfacerse. Algo que el Señor me decía y por medio de las ministraciones es que incluso en medio del pueblo cristiano está habiendo mucha, bueno, lo que yo he estado ministrando es gente cristiana. Entonces, hay la masturbación, pero también en medio de los matrimonios, o sea, no solamente solitario, como en medio de los matrimonios, que por ejemplo, al tal vez tener, no sé, disturbios porque la persona fue violada o algo que le está pasando en la persona y ya tuvo mucho tiempo que antes de casarse tal vez ya se solía masturbarse, digamos, viene al Señor y dice, bueno, dentro de mi matrimonio ya no es pecado porque estoy con mi esposo, le estoy dando placer a mi esposo, pero igual cuando tú lo estás masturbando con tus manos, seas tu mujer o tu marido a tu esposa, comienzas a acariciarle colocándole los dedos por dentro a tu esposa en lugar que desea tu parte sexual que Dios te dio, o la mujer comienza en lugar de que el esposo termine dentro de su órgano sexual, comienza a acariciarlo para que termine, eyacule afuera y caiga la semilla afuera. Tú también estás pecando. ¿Por qué? Porque pues estás haciendo regar el fluido que Dios a través de esto nos hace que nos multipliquemos, que haya descendencia en nuestro árbol genealógico. Algo que el Señor me decía, gloria sea el nombre del Señor, es que cuando vemos que mucha gente se masturba, digamos, desde niños, como les decía, les comentaba que he visto casos de niños pequeños. ¿Qué es lo que pasa? Los niños se esconden, se van a los baños. Yo
Yo me recuerdo que hace algún tiempo, muchos años, cuando también practicaba este pecado y cuando vine al Señor, fue lo que más me costó, fue un pecado que para mí lo más duro de todo lo que, de donde el Señor me sacó, lo que más me costó fue la masturbación. ¿Por qué? Porque muchas veces la sociedad, los psicólogos, los amigos dicen, no, es que eso está bien. Entonces, lastimosamente nosotros al no conocer de Dios, aceptamos los consejos impíos, paganos y los tomamos como si fuera algo saludable, pero por algo propio, por experiencia propia, lastimosamente eso afecta, daña tu matrimonio. ¿Por qué? Porque al tú satisfacerte solo, al tú saber cómo llegar al coito, al tú saber cómo darte placer, pues ya no necesitas de tu esposo. Y es por eso que el enemigo viene a dañar los matrimonios. ¿Por qué? Porque, bueno, mi esposo no me satisface, entonces pues me voy rápido al baño y allí me doy mi placer. Eso es lo que dicen muchas de las personas. Pero yo lo que tuve que hacer es orar, renunciar, arrepentirme, porque cuando yo conocí al Señor, fue lo primero que el Señor trató conmigo, lo primero. Entonces, es parte de como dice la palabra en Mateo capítulo 5, y esa palabra habló mucho conmigo y me dio mucho temor. Cuando dice Mateo 5, capítulo 29, dice, por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. Podemos ver que literal, tal vez tú no te vas a cortar con un cuchillo, tu mano, sacarte el ojo, o sea, literal, sacártelo físicamente, pero sí está hablando de cortar ese pecado, o sea, lo que te está haciendo caer, o sea, lo que está haciéndote que tú estés yendo contra el Señor, lo que estaba haciendo Onán, lo que es conocido como el síndrome de onanismo en lo medical. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que si tú estás padeciendo por esto, renuncia a ese pecado, pídele perdón, arrepiéntete delante del Señor, cierra esa puerta al enemigo, reprende y echa fuera que todo lo que esté operando allí y renuncia. Pídele a Dios que necesitas, no sé si todavía tú estás soltero o soltera, pide a Dios que prepare un esposo para ti y que tú puedas tener ese placer que Dios mismo, Él lo puso en nuestros cuerpos, que puso a través del matrimonio. Nosotros no tenemos un Dios que nos dio toda esta sensibilidad en el cuerpo, en los órganos sexuales, para decir no, no, no. O sea, hay condiciones, o sea, lo puedes hacer, puedes deleitarte con tu mujer, con la mujer de tu juventud, pero siempre y cuando dentro del matrimonio. Ay, es que eso es anticuado, es que yo antes de casarme prefiero, o sea, vivir bien, o sea, conocer hombres. No, o sea, vemos que, claro, eso es lo que nos dice la sociedad, pero lastimosamente por eso vemos en la actualidad, años después, 3 años después, 5 años después, algunos años después, matrimonios que se rompen. ¿Por qué? Porque vienen dañados, vienen atados en la mente, en las manos, con masturbación, en lo que la sociedad les dijo que era bueno. Y al final poder mirar la foto de un hombre, poderse ir a una fantasía sexual y llegar hasta el coito, irse a la masturbación, a este vicio solitario, como se lo llama. Entonces, lo que me llama la atención es que esto no solamente, yo veía en un mensaje que alguien le decía a otro, tú puedes reza el rosario. Miren, el rosario no le va a quitar, o sea, el diablo no sale con rosario. El diablo, Asmodeo, el espíritu de masturbación, de fornicación, o sea, no sale ni con rosario, ni que le prendas velas a algún santo, no, no, no. Aquí es la sangre del Cordero, la sangre de Yeshua HaMashiach que limpian todo pecado.
Aquí es la sangre del Señor que nos limpia, que nos perdona de todo pecado y todo vicio, de lo que es aberrante delante de sus ojos, lo que nos santifica, Ramaquía, Masuira, Basaya, lo que nos sana, lo que nos limpia, tus manos, donde lo que haces es la sangre de Yeshua Mashiach. Cuando Él virtió en la cruz del Calvario, dijo, consumado es. O sea, el precio Él ya lo pagó. Es a ti de arrepentirte, es a ti de cerrar las puertas, es a ti de decir, yo ya no quiero esto. Te lo digo como testimonio. Desde el tiempo que tengo, 12 años que estoy en los caminos del Señor, nunca más, desde que yo conocí al Señor, yo pude vencer a ese espíritu. Y por eso te estoy trayendo este testimonio y este video para decirte que si yo lo vencí en el nombre de Yeshua, de Jesucristo, tú también lo puedes vencer. Porque quien nos da la fuerza, quien viene a nuestra ayuda es el Todopoderoso, es el Señor. Pero es a ti de arrepentirte. Si tú tal vez eres un hijo de Dios y has caído en este pecado una y otra vez, tienes que renunciar, tienes que rechazar, tienes que ver la tentación, cerrar las puertas. Si tú ves que la pornografía, el ver a una muchacha en minifalda, o sea, hay gente que me cuentan testimonios que se van hasta al baño a masturbarse, están dentro de un restaurante y ven a alguien, les gustó a alguien y ya comienzan a masturbarse. He escuchado gente donde no pueden trabajar, que se sienten turbados en la mente, porque eso es lo que vino a hacer Satanás, a oprimir, a atormentar. Y hay que ver que él trabaja en la mente. Entonces las fantasías sexuales, o sea, tú puedes decir, no, yo no peco porque tal vez, o sea, no has tenido nada, pero ya el imaginarte y después llegar, tal vez dices, no, estoy casado, no puedo, pero ya te la imaginas a esa persona y ya comienzas a masturbarte, estás pecando, estás adulterando. Tal vez si eres casado y lo realizas este pecado, confiésale al Señor. Y lo más maravilloso es deleitarse en su pareja. Yo, por sanidad del Señor, sanidad en mi alma, a través de la sangre del Cordero, he experimentado el amor de Dios, el cómo la misericordia de Dios viene a sanarnos hasta en eso, a sanar para tener una vida saludable sexual dentro del matrimonio. Y yo he podido experimentar lo que es realmente el orgasmo dentro del matrimonio, sin necesidad de masturbación, sin necesidad de otros argumentos que el enemigo quiere o de otras cosas como el sexo oral, el sexo anal. No, vemos que Dios nos dio nuestras partes íntimas para satisfacernos y por eso hay enfermedades que vienen, como el Señor me ministraba antes de hacer este video. Por ejemplo, la próstata. ¿Por qué? Porque muchas veces al haberte manoseado tanto, el Señor me decía eso, que al haberte manoseado tanto, al haberte tanto estimulado sexualmente, la sangre, todo eso que tiene que ir con el tiempo, tal vez en el momento tú no lo ves, pero años más tarde provoca enfermedades, provoca bloqueos en partes de la parte circulatoria. Como decía, esto afecta mucho el sistema nervioso porque la persona, estos espíritus hay que entender que ellos se alojan. Lo que yo he podido experimentar en medio de la liberación y lo que Dios cuando me permite mirar, cuando me permite observar espiritualmente, puedo mirar como en el caso de esta persona, de este hermano que yo veía que estaban pegados en sus manos, en sus dedos, y no se querían desprender, se les daba la orden hasta que el Señor lo llevó a pedir perdón y ellos comenzaron a salir, a salir, a salir, y también en sus partes íntimas. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que si tú tienes una puerta abierta, si tienes, no sé, revistas pornográficas, no sé, en tu baño, en tu tabla de, no sé, se dice mesa de noche, rómpelas en el nombre de Jesús. No des lugar al diablo, corta con ese pecado, corta lo que te es, lo que es tentación, lo que te hace, no sé, tienes fotos de amigas, de pasado, corta, rompe esas fotos de tus exnovios, que lo que te hace es, no sé, volver a imaginarte lo que tenías y a llevarte a la masturbación. Hay que entender que también en
En el capítulo 7 que veíamos de Primera de Corintios, nos dice que puedes deleitarte en todo tiempo dentro del matrimonio, ¿no? Algo que más quería decirles sobre la masturbación es que no solamente que te impide a tener hijos, hay mucha gente que no quiere tener hijos y pues hay mucha gente que quiere quedarse sola, no quiere esposo, no quiere marido porque se llega a autosatisfacer. Hay hombres que no quieren casarse. Dice, me evito de problemas, me evito de divorcios, me evito de hijos, porque se autosatisface. Hay una palabra que también en la Biblia habla sobre Levíticos capítulo 15 y quiero explicarles un poquito de que cómo esto también contamina, porque también hay onanismo en medio de los niños. Dice, en el versículo 16, 17 de Levíticos 15 dice, cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen, se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Tenemos que entender, gloria sea el nombre del Señor, bendito Yeshua, es que también aquí podemos ver que no solamente es inmundo porque está cayendo afuera, porque el uso natural que Dios dio, les estoy explicando otra vez, es para procrear. Y vemos en el versículo 22 del mismo capítulo, dice, también cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella o él se hubiera sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviera sobre la cama o sobre la silla en que ella o él se hubieran sentado, el que tocare será inmundo hasta la noche. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces hay transferencia espiritual y eso es lo que he estado viendo. ¿Por qué? Porque hay personas que se han masturbado. ¿Por qué? Recuerdo en una ocasión que cuando, digamos, el papá, la mamá estuvieron mirando una película indebida o, como dicen, para mayores de edad y la niña estaba presente, o sea, se hacía la dormida y la niña empezaba a mirar las películas. Hay que entender que esto es lo que trae a través de las películas pornográficas, es para ellos entran por los ojos, pero al traer un tipo de, gloria sea el nombre del Señor, de estimulación a través, porque eso es lo que trae una estimulación sexual, un receptor, entonces al mirar la niña comenzó a sentir esos deseos, que comenzaba a coger la almohada, comenzaba a acariciarse, jugaba con los muñecos, se comenzó a masturbar y esta niña comenzó a tener fantasías con sus propios muñecos hasta llegar al coito, masturbarse. Que lo que te quiero decir, niños de 2, 3 años han sido expuestos a tal vez mientras los padres piensan que está durmiendo el niño, y están en la misma habitación, el niño está escuchando lo que está haciendo. Hay que entender que los demonios entran por los ojos, por los oídos, por la boca, cuando tú hablas palabras de maldición, cuando chismeas, cuando criticas a alguien. Entonces, esa niña fue contaminada. ¿Por qué? Porque veía a sus padres teniendo relaciones sexuales, pero también veían películas pornográficas. Ellos esperaban hasta la medianoche pensando que su hija estaba durmiendo. La niña fingía que estaba durmiendo, pero lo que ella estaba haciendo era, ella miraba. Entonces, al tener ese receptor, al ella poder ser estimulada, este demonio comienza a trabajar hasta llevar a la perversión. Entonces, la niña, nadie sabía lo que hacía la niña, pero más tarde en adulta se veía que su matrimonio era un fracaso, no quería estar con el esposo, ah, hasta llegar al divorcio. Entonces, hay cosas que el Señor nos revela lo que pasó, pero si tú tienes un hijo, un niño que se masturba, que es pequeño, busca ayuda, busca liberación, porque hay muchos niños, no sé qué es lo que tus hijos ven, hay niños que ven, hay que entender que en los dibujos animados hay mucha, también como hice un video de manga,
En ese video yo explicaba que la mayoría de mangas tiene mucha prostitución y pornografía. Entonces depende de lo que tus hijos ven en la televisión como películas. Cuando tú te vas y dejas a tu hija, a tu hijo solo con la novia, si tú tienes una casa donde habita la presencia de Dios, no permitas porque tú estás abriendo puertas, estás permitiendo que entre el pecado, estás permitiendo que fornicación golpee a tu puerta y que te vengan a golpear, a dañar, a guerrear contra ti los espíritus, porque hay puertas que tú estás abriendo. Y, y entonces en las mangas hay que entender que la mayoría de ellas trae simuladamente, pero en la mayoría de mangas hay mucha pornografía. Entonces no sé qué tipo de libros ve tu hijo o lee. Hay muchos libros que llevan al erotismo, hay la imaginación del niño, dibujos animados que contienen ya los llevan a la sexualidad. Vemos, por ejemplo, en personajes como la sirenita, cómo está vestido. Entonces, hay muchas cosas de que, por ejemplo, ya en la mayoría de dibujos animados ya se ve los dibujitos o las niñas ya vestidas de una manera con minifalda, ya llevando al niño a la precocidad para llevarlo a que se abran receptores sexuales desde muy niños para que tarde o temprano esos niños caigan en esos pecados de lujuria. Entonces, esto quería compartirles algo que el Señor me tenía bastante inquietándome por el hecho de que veo a través de la liberación niños, jóvenes, personas de edad. em, Sobre todo la semana pasada ya era personas, así como les digo, de edad que luchaban con eso, que estaban dentro de la congregación, pero que no lo podían vencer. Pero todo es posible para el que cree cuando tú renuncias al pecado, cuando tú entregas tu vida al Señor Jesucristo, a Yeshua. Todo es posible para el que cree y Él viene a ayudarnos. Amén. Entonces, ten cuidado también no sé, como les decía en el otro video, en la pornografía, que quien cuida a tu hijo, que no esté, no sé, que se están bañando. Algo que me comentaba un familiar es que muchas veces en las escuelas, cuando van a la piscina, los niños quieren explorar, los niños quieren, digamos que, ay, yo quiero tocar tu parte íntima. Hablo algo que ocurre aquí en Europa y que muchas veces incluso yo recuerdo que a mi hijo le habían prohibido a que se bañara con ¿cómo se llama? Con short de el bañador y que tenía que sacarse. Yo le dije a mi hijo que no, que él no tenía que mostrar sus vergüenzas, que Dios le había dado sus partes íntimas y él lo tenía que solamente él mirar y su futura esposa, pero que nadie, ni yo misma podía estar mirando sus partes íntimas, entonces que eso estaba muy equivocado y que yo no aceptaba. Entonces, de todas las personas que habían ahí niños, mi hijo era el único que tenía su short con él. Ah, no, es que es anticuado, es que qué fanatismo. No, no es fanatismo, es cuidar a tu hijo, es de guardar a tu hijo no solamente moralmente delante de Dios, porque los ojos de Dios, de Yahweh, Dios de los ejércitos, está en todos lados. Entonces tenemos que tener el temor del Señor en todos lados donde vayamos y, y aconseja a tu hijo, siéntate. Yo siempre a mi hijo me senté, le hablaba de la cuestión de esta situación, que nuestros hijos pueden caer en este pecado. ¿Por qué? Porque no hablamos, porque hay mucho tabú en la iglesia, porque nuestros jóvenes están cayendo en esto, porque no se habla de esto, rebasaya, porque está habiendo niños atados, jóvenes atados, gente atada en la iglesia, porque no se habla de esto y tenemos que predicar, tenemos que decir que esto es pecado y que hay que renunciar al pecado, que hay que cerrar las puertas a Asmodeo, que hay que cerrar y que hay que cortar con el pecado de raíz, desarraigarlo de nosotros, de la mente, antes de que se hagan fortalezas. Y te quería bendecir y solamente si es que es la primera vez que entras a este canal, yo te invito a que hagas esta oración para que tú seas libre de esto que te está atando
y que tal vez has intentado, has visto psicólogos, psiquiatras, has hablado con tus amigos, pero nada, no hay solución. Entonces quiero orar por ti, pero repite esta oración conmigo y, y tú vas a ser libre en el nombre de Jesús. Después, cuando llegue la tentación, tú tienes que decir no en el nombre de Jesús. Tienes que tener el dominio propio porque Dios nos dio dominio propio. Amén. Entonces, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo, yo vengo a ti para pedirte perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador y yo me arrepiento por todos mis pecados con los que te he ofendido, Dios. Yo te entrego mi alma, te abro mi corazón, entra en mi vida. Te reconozco como mi único Señor y Salvador. Señor, yo creo que tú moriste en la cruz y es a través de tu sangre que me lavas de todo pecado. Límpiame. Yo reconozco que tú resucitaste al tercer día. Rompe cadenas en mis manos, en mis partes íntimas, donde haya entrado la lujuria, ramaquia, la basuita, rabasaya, donde haya entrado la masturbación, la pornografía. Señor, ven, limpia mis partes íntimas, limpia mis manos, limpia mis ojos, rebecanda, rabasaya. Yo renuncio al pecado de masturbación. Yo renuncio a la pornografía. Yo renuncio en el nombre de Jesús a la masturbación, a la fornicación. Yo renuncio a estos pecados en el nombre de Jesús y echo fuera de mí toda maldición que haya venido generacional de mis antepasados. Me desligo de esos pecados. Y en el nombre de Jesús yo te pido, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Ahora voy a orar por ti. Padre, bendice a todas estas personas que están escuchando este video. Libértalos, Padre, así como has estado haciendo, Padre. Señor, que tú los libertes, Padre, de toda obsesión, de toda fantasía sexual. Señor, ven rompiendo cadenas, Padre, de todo reinado de Asmodeo, Rebecano, Roboshaka, Tarabasaya, de todo lo que ha estado el enemigo trayendo, Padre, perturbación, obsesión. Señor, de ese espíritu, Padre, que viene a traer lujuria, Padre. Yo te ruego en el nombre de Jesús, liberta, rompe cadenas, Señor. Destruye fortalezas mentales, rompe cadenas, Señor, en sus manos. Rompe cadenas, Señor, ataduras. En el nombre de Jesús, Señor, que se quede cancelado, bloqueado, Señor, inoperantes o receptores sexuales, Padre, tal vez por una violación, por la masturbación, Padre, en hombres y mujeres. Te lo ruego, Padre, y te doy las gracias, Señor. Yo los bendigo en tu nombre, en nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.